Buenas noches, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de la semana 13. El tema, según la programación, es ondas mecánicas. Aquí tenemos una imagen donde ponemos básicamente un ejemplo de lo que es una onda mecánica. Un ejemplo concreto, un terremoto. Un terremoto, digamos que es un ejemplo de onda mecánica. Bien, luego vamos a ir definiendo algunas cosas. ¿Qué entiende por onda mecánica? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una onda mecánica y una onda electromagnética? Un par de preguntas exploratorias sobre el tema que vamos a abordar. ¿Alguna idea? Bien, si no hay, igual iremos revisando estos conceptos a medida que avanzamos en la videoconferencia. Voy a leer el logro de la sesión, el objetivo. Al finalizar la sesión, el estudiante calcula parámetros de ondas mecánicas aplicando las leyes del movimiento ondulatorio de manera práctica, fundamentada y lógica. Muy bien, ¿qué es una onda? Vamos en términos generales. Una onda en términos generales es propagación de energía por el espacio, debido a alguna perturbación de alguna propiedad física. Digamos que ese es el concepto más general sobre lo que es una onda. Abajo, por ejemplo, podemos sacudir una cuerda hacia arriba, hacia abajo, y vamos a ver cómo un pulso, una especie de cresta, viaja a lo largo de la cuerda, ¿no? En general, esto es una onda, en este caso, pues va a ser en realidad una onda mecánica. Pero luego vamos a ir definiendo estas diferencias. Ahora, si uno sube y baja la mano continuamente, va a generar un tren de pulsos, y eso pues constituye lo que sería una onda, en este caso, una onda que viaja por la cuerda. Bien, vamos a distinguir entre dos tipos de ondas que existen en la naturaleza. Una de ellas en realidad ya la hemos usado, pero no como objeto de estudio, sino como un resultado de ellas. Cuando vimos, por ejemplo, la transferencia por radiación, en los mecanismos de transferencia de calor, energía, ahí vimos que la radiación era por medio de ondas electromagnéticas. ¿Qué son las ondas electromagnéticas? Pues, como dice el nombre, es una onda, pero tiene una característica importante. No solo transporta energía y viaja por el espacio, sino que puede viajar a través del espacio vacío. Ejemplo de onda electromagnética, la luz. La luz es una onda electromagnética. Las ondas de la radio son ondas electromagnéticas. En cambio, las ondas mecánicas, a diferencia de las electromagnéticas, sí necesitan de un medio físico que haya para que pueda propagarse a través de él. Si no hay el medio físico, la onda mecánica no puede existir. Entonces, la diferencia, digamos, crucial entre estos tipos de ondas que aparecen en la naturaleza. Bien, entonces, ondas electromagnéticas, el ejemplo más sencillo, la luz. ¿Ah? Otro ejemplo, las ondas de radio. Entonces, pueden viajar y propagarse, existir en el vacío, cosa que no sucede con las ondas mecánicas. Por ejemplo, las ondas de sonido. El sonido, para que exista, debe haber un medio físico sí o sí. Si no hubiera un medio físico, el sonido simplemente no existe. Por ejemplo, seguramente ustedes, algunos de repente son fanáticos de Star Wars, y pues cuando explota una nave, hace un tremendo ruido.
en realidad eso no puede suceder. ¿Por qué? Porque en donde sucede esto es el espacio vacío. Y si hay un espacio vacío, ahí el sonido no se puede propagar. Porque el sonido es una onda mecánica y necesita de un medio, puede ser aire, agua, metal, lo que sea, pero debe existir un medio para que esta onda exista y se propague. En cambio, en el vacío sí puede viajar la luz sin ningún problema. O sea que podemos ver las naves como explotan, pero no que suenan. Entonces, pero sería aburrido pues una película de Star Wars sin sonido, ¿no? Entonces, por efectos estéticos, digamos que el sonido se coloca, ¿bien? Pero en realidad es una violación a la física, ¿bien? Nosotros nos vamos a centrar en lo que son ondas mecánicas, es decir, ondas que necesitan de un medio físico para poder propagar y existir. Y vamos a distinguir dos tipos de ondas mecánicas, las ondas transversales y las ondas longitudinales. ¿Bien? Nosotros básicamente vamos a trabajar o referirnos a ondas mecánicas en una cuerda, por ejemplo, ¿no? En la cuerda de una guitarra, por ejemplo, ¿no? El sonido, la onda viaja a través de la cuerda. Bien, pero ¿cuándo se dice que una onda es transversal? Aquí, por ejemplo, el medio físico es este resorte. A través de este medio va a viajar la onda, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver que si se hace este movimiento de abajo arriba continuamente, se va a generar un tren de onda que viaja hacia la derecha. ¿Bien? Esa es la perturbación, la que viaja hacia la derecha. Eso es lo que le llaman la velocidad de la onda. ¿Bien? Entonces la onda se va a mover hacia la derecha, pero el medio físico, es decir, si yo pudiera marcar un punto del resorte, si yo pudiera marcarlo, este punto no va a viajar en el eje, sino que va a viajar aquí. Este medio, este punto va a subir y bajar. Eso es lo que veríamos de este punto. Entonces, esta sería la velocidad del medio físico. Entonces, en general, el medio físico se mueve aquí. Y esta sería la velocidad del medio. Entonces, hay que diferenciar entre dos velocidades. La velocidad de la onda, que en este caso viaja hacia la derecha, la perturbación, pero el medio físico, en cambio, se mueve solamente a lo largo del eje Y, X. Entonces, cuando la velocidad del medio y de la onda son perpendiculares, se conoce justamente como una onda transversal. Ahora, hay otro caso, hacemos la misma idea, y yo marco un puntito de aquí, y aquí la mano, por ejemplo, la voy a mover de izquierda a derecha, entonces este puntito también lo vamos a ver que se mueve así. Entonces la velocidad del medio estaría en el eje X. Y también veríamos que la onda viaja hacia la derecha en el eje X. Por lo tanto, aquí podemos ver que el medio, como la onda, tienen la misma dirección. Son paralelos. Entonces, cuando sucede eso, se dice que la onda es longitudinal. Bien, entonces es una forma de caracterizar los diferentes tipos de ondas que existen en la naturaleza, las ondas mecánicas. Bueno, en realidad estos conceptos de transversal y longitudinal se puede aplicar también en las ondas electromagnéticas, pero nosotros estamos ya particularizando por las ondas mecánicas. Entonces, con este breve recordatorio, hay que tener en cuenta siempre cómo viaja el medio físico y cómo viaja la onda. ¿Ya? Entonces, si viaja de esta manera, longitudinal, si viaja de esta manera, es una onda transversal. Bien, entonces, ¿qué es una onda mecánica? Una onda mecánica es una perturbación del medio físico, ¿sí? El cual pues tiene propiedades que pueden ser deformables justamente para que exista una onda. Y lo importante es que una onda transporta energía. Ya eso es básicamente en realidad lo crucial de las ondas electromagnéticas. Transportan energía. Por eso el ejemplo que puse justamente del terremoto,
Por eso que el terremoto hace daño, porque lo que transporta es energía, en este caso pues energía destructiva, pero energía al fin. Aquí la cuestión moral o ética no tiene nada que ver, es un fenómeno simplemente físico. Bien, entonces para que exista una onda se necesita, para empezar, un medio físico, de todas maneras, una onda mecánica, y una fuente, que es lo que genera la onda. Por ejemplo, acá si tenemos una piscina y dejamos caer una piedra, entonces vamos a ver estas ondas que se forman. ¿Sí? Entonces estas ondas viajan a través del agua, entonces el medio físico es el agua. La perturbación, la fuente sería generada por la piedra. Por ejemplo, en el caso de los terremotos, el medio físico es la tierra, viene de terremoto, no de tierra. El medio físico es la tierra, viaja a lo largo, a través de la tierra, viaja la onda, en este caso la onda mecánica llamada terremoto, y la fuente, quien lo genera, por cultura general, quizá algunos recuerden, se genera debido al choque de las placas tectónicas. Entonces es la fuente. Entonces debe haber una fuente y debe haber de todas maneras un medio a través del cual se propague la onda. Recuerden que una onda mecánica necesita de un medio físico sí o sí. Hay un experimento bien sencillo que se puede hacer. Si ustedes comenzaran a sacar el aire de la habitación en la que está, suponiendo que no se ahogan, ¿no? Y siguen hablando, va a llegar un momento en que su voz no se escucha. ¿Por qué? Porque la voz pues es sonido y el sonido necesita de un medio físico para que se propague. Entonces, si no hubiera en la atmósfera, no hubiera aire, simplemente no hubiera sonido. ¿Sí? Bien, vamos a ver las ondas mecánicas periódicas. ¿Cómo se genera una onda mecánica periódica? Pues aquí tenemos un generador, esto va a subir y bajar aquí en el eje Y, aquí en el eje Y, de manera periódica, que es lo que ya hemos visto en las clases pasadas. Por lo tanto, asociado al eje Y vamos a tener lo que es el periodo, una frecuencia y una frecuencia angular. Entonces, baja, sube, se repite periódicamente. Entonces, en el eje Y tenemos un movimiento periódico. En general, diríamos que podríamos tener un movimiento armónico simple. Mientras que en el eje X, lo que va a viajar es la onda, en el eje X, ¿sí? Y vamos a colocar algo nuevo. Voy a seguir yo esta cresta. Y esta cresta voy a ver que recorre una distancia lambda en un periodo, ¿sí? Porque baja y sube. En ese lapso de que baja y sube, esta cresta ha corrido esta distancia, lambda. Entonces, esta distancia lambda es recorrida en este tiempo t. Vamos a suponer, luego vamos a demostrar indirectamente, que la velocidad de la onda es constante. Por lo tanto, sería distancia sobre tiempo, y la distancia vendría a ser lambda y el tiempo el periodo. Y miren, de acá surge esto. Entonces la velocidad sería lambda por f. ¿Por qué? Porque acuérdense que la frecuencia es la inversa del periodo. Y se tendría esta ecuación de acá, que es la ecuación que conecta las propiedades, porque esta velocidad está en el eje X, mientras que todo esto está en el eje Y. Por lo tanto, conecta ambos ejes en esta ecuación sencilla, que es la ecuación fundamental de una onda. Velocidad de la onda es la longitud de la onda por su frecuencia. Bien, la amplitud pues sería esta que ya le hemos visto nosotros en la clase de oscilaciones, el máximo que se aleja de la posición de equilibrio, el periodo, frecuencia, todo esto ya lo hemos visto. Lo único nuevo ahorita sería el lambda, que se define como la distancia que recorre la onda en un periodo. Esta es una característica de las ondas. Y también otra característica de las ondas son las frecuencias. Bien, la frecuencia. Y otra característica es el número de onda K, que se define como 2pi sobre la longitud de onda. Entonces las unidades de esto serían radianes sobre metro, y la longitud de onda, como su nombre lo dice, es una longitud. En el sistema internacional serían los metros. Bien, dos cositas de la onda, longitud de onda y el número de onda.
Entonces siempre recordar que el movimiento periódico va a estar asociado al eje y si es el eje Y es justamente el medio físico, ¿no? La cuerda en este caso sube y baja, pero la perturbación viaja hacia la derecha, así que así como estamos definiendo, estamos hablando en realidad de una onda transversal. ¿Sí? Si hay alguna pregunta la pueden ir formulando sobre el... Bien, para aterrizar un poco lo que acabamos de decir, vamos a ver este pequeño ejemplo, problemita. ¿Sí? Léanlo por favor un minutito y luego lo vamos planteando. Vamos a ir avanzando en caso nos vaya a faltar el tiempo. ¿Sí? Mejor que nos sobre a que nos falta. Así que vamos a ver. Tenemos, dice, la distancia entre dos crestas sucesivas de una onda es 1.20 metros. Entonces la primera pregunta que me hago, ¿qué es ese dato de 1.20? ¿Qué será? ¿Qué dato es? Entonces viene la definición teórica, ¿no? Nosotros hemos dicho que la distancia que recorre una cresta en un periodo es la longitud de onda. Entonces la distancia entre cresta y cresta justamente es una longitud de onda. Así que en realidad este dato que me están dando, lo puedo anotar por acá y vendría a ser lambda, la longitud de onda. Entonces me están dando como dato la longitud de ondas. ¿Ya? Ese es lambda que le hemos llamado. Es distancia entre cresta y cresta. ¿Bien? Entre cresta y cresta hay esa distancia y esa distancia se le conoce como la longitud de onda. Luego dice, si por un punto a lo largo de la dirección de viaje pasan 8 crestas, vamos a suponer que está alguien mirando de por acá. De aquí está mirando hacia acá y está mirando este punto. Vamos a poner así. Este es un ojo que mira. Acá hay un punto y este ojo va a estar mirando que por aquí pasa algo. Y dice el problema que lo que observa él es que por ese punto va a observar que pasan 8 crestas. ¿Ya? 8 crestas en 12 segundos. Entonces, pasa la primera cresta, va por acá, pasa la segunda, ¿no? Primera, segunda, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Entonces él va a ver que pasan 8 crestas, dice. Eso dice el problema. Este punto representa... ¿Ya? Entonces ahora sí, si yo dibujo mi onda, me quedaría más o menos así. Bueno, ya no lo voy a dibujar tan bien porque, bueno, pero sería algo así. Ahí está. Bueno, la última está muy lejos, acá tiene que ser, bueno, simétrico, ¿cierto? Esto está muy alejada, voy a poner un poquito mejor. Entonces quedaría más o menos así mi esquema, aquí y aquí. Bien, entonces más o menos quedaría así. ¿Ven? Entonces él ve pasar una cresta, 2 crestas, 3 crestas, 4, 5, 6, 8 crestas él ve pasar. Entonces vemos que la onda está yendo hacia la derecha. ¿Está bien? Entonces eso es lo que dice el problema. Él ve que pasan 8 crestas por ese punto. Ahí está. ¿Qué más dice? Que esas 8 crestas las ve en un lapso de tiempo. Estas 8 crestas dice que las ve simbólicamente, lo ve en un tiempo de 12 segundos. ¿Sí? Entonces, estas 12 crestas él las ve en un tiempo de 12 segundos. ¿Bien? ¿Estamos? Muy bien. Ahí está. Esto es una distancia. De aquí hasta acá es una distancia y le voy a llamar D. Esta distancia la recorre en 12 segundos, ¿no es cierto? Y la onda
pero recorre una distancia onda, pero recorre una distancia d en un tiempo t, ¿correcto? ¿Vamos ahí? A ver, díganme si me están siguiendo. No quiero ir solo. ¿Sí? Ya está. Ahora, esta distancia la recorre en este tiempo. ¿Bien? Bien. Entonces, como hemos quedado, la velocidad de la onda simplemente sería distancia sobre tiempo. ¿Sí? Distancia sobre tiempo. Bien, pero ¿cuánto es la distancia? Acuérdense, quiero que vean 8.4 de su compañero. Ya, ok. Ok. Vamos para lo que aún no lo ven. Recuerden que esta distancia es igual a lambda, ¿no es cierto? Entonces, miren, entre 8 crestas, ¿cuántos lambdas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Correcto? Este es un lambda, 2 lambda, 3, 4. En general, entre n crestas hay n menos 1 lambdas. Ya sería la regla, ¿está bien, Jaser? Entonces, aquí en mi problema, la distancia sería 7 veces lambda sobre el tiempo. ¿Bien? Y el tiempo ya lo tenemos. Número de crestas, ¿no? Entre 8 crestas hay 7 lambdas, entre 100 crestas habrán 99 lambdas, es regla, ¿no? Imagínense, entre 1, 2, 3 crestas hay 1, 2 lambdas, entre 4 hay 3, entre 5, etc. En n hay n menos 1. En este caso, como hay 8 crestas, hay 7 veces lambda. Y como ven, lambda ya lo conocemos, y t también. Así que podemos reemplazar aquí. Se nos quedaría 7 por 1.2 entre 12. Y con esto ya obtenemos la velocidad de la onda. ¿Bien? ¿Listo? Bien, entonces, ¿cuánto sale la velocidad de la onda? 0.7 parece. Entonces sería 0.7 metros por segundo. Y ya está la primera parte. Esto sería el inciso A. Bien, vamos con el inciso B. El periodo. Algo similar, miren. El tiempo t. ¿A qué sería igual el tiempo t? Recuerden que este lambda se recorre en un periodo, por definición, ¿cierto? Miren, el tiempo en que recorre lambda es t, que es el periodo. Entonces t también sería 7 veces t, mayúscula. Entonces t minúscula sería 7 veces el periodo. Es similar, así como la distancia es 7 veces la longitud de onda, el tiempo es 7 veces el periodo. Entonces, automáticamente de aquí podemos hallar el periodo como t sobre 7. Bien, entonces a ver cuánto sale. 12 entre 7. Entonces, ¿cuánto es 12 entre 7? 1.714 segundos, según su compañero Jonathan. Verifiquen esto. Y hemos terminado este primer problemita. Entonces, como ven, es sencillo, pero ilustrativo. Entonces, los conceptos de periodo y longitud de onda asociados a una onda mecánica cualquiera. ¿Bien? ¿Listo? Y ya está. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Si no hay, avisen porque me estoy sospechando que el tiempo nos va a ser un poco traicionero esta vez. ¿Preguntas?
Listo, vamos entonces con función de onda. Pues bien, la función de onda es una función, como su nombre nos dice, que describe matemáticamente a una onda en general, ¿ya? Pero en particular vamos a ver una onda mecánica. Entonces, miren, una onda en general se puede escribir mediante esta función. ¿De dónde sale? No es parte del curso, así que lo damos por cierto. Esta ecuación proviene de resolver todo un problema de ecuaciones diferenciales. Bien, pero vamos a asumir esta solución para la onda. ¿Ya? Donde A es conocida y es vieja conocida, es la amplitud de la onda. K, el número de onda. Y omega, la frecuencia angular. Entonces, amplitud de la onda, el número de onda. Acuérdense que el número de onda está ligada, pues interesante acá. El número de onda está ligada con la longitud de onda. Y la longitud de onda está asociada con el eje X. Miren, por eso está con el X aquí, emparentada. Más o menos omega por T. Acuérdense que omega tiene que ver con el periodo, tiene que ver con la frecuencia. Así que tiempo está asociado con tiempo. Bien, más o menos. Este más o menos es un convenio. Cuando es más, significa que la onda viaja de derecha a izquierda. Y menos cuando viaja de izquierda a derecha. Bien, entonces esto es lo que hay que recordar aquí en esta ecuación. Esta es la ecuación que describe a una onda, cuya amplitud es A, cuyo número de onda es K y cuyo frecuencia angular es omega. X es la variable X, eje X, y T es el tiempo, y Y es la coordenada Y. X, el eje X, Y, el eje Y, y T, el tiempo. Bien, entonces vamos a ver cómo, en un ratito, cómo aplicamos esta ecuación. Bien, pero antes de eso, un poquitito de matemática necesaria. Bien, yo tengo la ecuación de la posición, que es Y. Pero acuérdense acá, Y, en el eje Y, nosotros hemos visto que ahí está el movimiento periódico, ¿sí? Y en el eje X es la dirección en la que se propaga la onda. Eso es lo que hemos visto hace rato. Bien, acuérdense, Y está asociado con el movimiento del medio físico. Y en X está asociado con la propagación de la onda. Eso es lo que yo tengo que tener en cuenta para no perderme. Ya nosotros hemos hallado la velocidad de la onda que está en el eje X, ¿cierto? Y la velocidad de la onda hemos visto que es simplemente lambda por F. Como ven, esto está en el eje X. La Y va a ser o está relacionado al medio físico. Por lo tanto, si yo derivo Y respecto al tiempo, me sale una velocidad. ¿Pero quién es la velocidad de quién? Es la velocidad del medio físico. El medio físico sube y baja con cierta velocidad. Sube y baja. Por eso ustedes observan, es muy parecido justamente a la ecuación del movimiento oscilatorio que hicimos al comienzo. Puede ser cualquiera de las dos. Si acá es coseno y derivo, me sale seno. Si acá es seno, derivo, me sale coseno. Por eso depende de cómo arrancan acá. La pregunta quizá también debe ser, profesor, ¿en lugar de coseno puedo usar seno? Sí, pero va a haber un ángulo de fase por ahí. ¿Ya? Entonces recuerden siempre que hay un coseno o un seno. El seno y el coseno son intercambiables. La razón es muy sencilla. Si ustedes ven la gráfica del seno y el coseno son idénticas, solo que están corridas, ya sea para la izquierda o para la derecha. Izquierda o la derecha. Y justamente ese corrimiento, ya sea para la izquierda o para la derecha, digamos que se corrige sumándole o restándole un ángulo, que se le llama justamente el ángulo de fase. Así que en realidad, sea coseno o seno, igual va a dar. ¿Ya? El problema físico absolutamente es el mismo y la matemática en realidad es la misma, solo cambia, pues en lugar de coseno tengo seno. Ahora eso sí, si acá en Y pongo seno, pues acá va a ser la derivada del seno, es coseno, ¿ve? Y la derivada, la otra, etcétera. Entonces ya hay que tener en cuenta eso. Por eso generalmente, por ejemplo, acá si trabajamos con coseno, ya sé que estas son sus derivadas.
Si derivo y respecto al tiempo, me da la velocidad del medio físico. Entonces, esto está relacionado al medio físico. Y si derivo la velocidad de aceleración, y ustedes recordarán, a ver, los que están haciendo la tarea, ¿esto quién era? Esto sería el y máximo, o sea, la longitud. Esto sería la velocidad máxima. Y esta sería la aceleración máxima. ¿De quién? Del medio físico. Acuérdense que el medio físico vibra, sube, baja con cierta frecuencia. Y eso es lo que causa justamente la energía y es la que se va a transportar a lo largo del eje X mediante la onda. ¿Ya? Se transporta esa energía. Bien, entonces esto básicamente ya lo hemos visto porque esto es el movimiento oscilatorio, ya que hemos visto en pasadas. ¿Listo? Entonces cuando hablemos, derivemos y derivemos y una o dos veces, estamos hallando la velocidad de aceleración del medio físico. Esta es de la onda. Entonces diferenciar bien la onda y el medio físico. ¿Ya? No confundir. Son dos cosas muy, muy diferentes. ¿Listo? Ahora, ya esto también lo vengo diciendo al comienzo, las ondas transportan energía. Entonces la pregunta es, ¿con qué potencia o cuál es la potencia de una onda? Acá está la definición de potencia, que es fuerza por velocidad, en física 1, pero nosotros nos quedamos por lo menos con este resultado. Entonces la potencia de una onda está dada por esta expresión. Como ven, la potencia es variable también porque depende de X y de T. Entonces va cambiando en el tiempo la potencia. Pero se puede sacar la potencia máxima. La potencia máxima. ¿Sí? Y miren, ustedes, por eso a veces lo que uno hace se usa en forma general. ¿Quién va a ser la potencia máxima? Esto que está acá, ¿ve? Lo que acompaña el seno al cuadrado. Ahí está, ¿ve? Ahora sí, entonces recuerden que la potencia es variable, entonces vamos a sacar una potencia media. Y si me piden la potencia media, tras un desarrollo matemático, ¿ya? Vamos a llegar a este resultado. Como ven, es simplemente la mitad de la potencia máxima. Solo está un medio acá, el resto es igualito. Quiere decir que la potencia media es la mitad de la potencia máxima. Entonces, tenemos esta formulita en caso pues sean necesarias para hacer algún cálculo. Recuerden, las ondas, si son importantes, es justamente porque transportan energía. Si no transportaran energía, no servirían para nada. Y gracias a eso, pues tenemos. Aunque en este caso, estoy hablando en general, pues las ondas electromagnéticas nos han salvado la vida, nosotros como humanidad. Ahora ustedes no pueden desconectarse de un celular, todo eso son ondas electromagnéticas, la radio, etcétera, etcétera. Pero en fin. Entonces, acá tenemos la potencia. Vamos ahora. Ahora vamos a ver la velocidad. Acá usamos como sinónimo rapidez y velocidad de una onda transversal en una cuerda. Ahora sí, nos centramos en una cuerda, ¿ya? Pero vamos a ver el resultado también. Entonces, tras un aparato matemático, en una cuerda, se llega a la siguiente conclusión, que la velocidad de una onda en una cuerda la podemos calcular con esta simple formulita. La voy a transcribir acá. En lugar de T voy a usar F, ¿ya? Sobre μ, donde F es la tensión de la cuerda. Acuérdense que las cuerdas hay que estar tensa para que pueda viajar una onda. Por ejemplo, los que tocan guitarra saben que si la cuerda no está tensa, no hay onda, no va a generar sonido. Justamente para que haya sonido, genere una onda de sonido, tiene que estar tensa la cuerda. Entonces, a eso es la tensión que se refiere, del medio físico en general necesita estar tenso. ¿Ya? Y le voy a llamar F para no confundirla con la T de periodo. ¿Ya? Pero este es, entonces, tensión entre μ. ¿Quién es μ? μ es una característica del medio físico, en este caso de la cuerda. Es la longitud lineal, la densidad lineal. No es otra cosa que la masa de la cuerda entre su longitud. Y eso se le denomina densidad lineal. ¿Ven? Así como se habló de densidad masa sobre volumen, hay una densidad lineal masa sobre longitud. Y también hay una densidad de superficie masa sobre área. En este caso, lo que nos interesa es la densidad lineal.
Entonces, la velocidad en una cuerda es la tensión de la cuerda entre la densidad lineal de la cuerda. Y acá viene lo interesante. Por esto es teoría, pero es importante. Yo les dije hace rato que hay que asumir que la velocidad de la onda era constante en el eje X. ¿Sí? Pues bien, justamente, miren, por otro método se llega a calcular la velocidad de la onda. Y la velocidad de la onda depende de la tensión de la cuerda y la densidad lineal. Es decir, si la cuerda, su tensión no cambia su masa, no cambia su longitud, es decir, no cambian las propiedades físicas del medio, porque esas serían propiedades físicas del medio, la velocidad va a ser constante, porque la tensión sería constante y la densidad lineal sería constante. Entonces, esa presunción que se hizo hace rato, en realidad está basada en esto. En realidad, la velocidad de la onda mecánica en una cuerda, cuando las condiciones físicas no cambian, es la misma. Bien, entonces, digamos que esto de manera indirecta prueba lo que ese rato he asumido. Entonces, acá tienen ustedes la leyenda, ¿no? Masa de la cuerda, longitud de la cuerda, densidad lineal, la tensión y la velocidad de la onda. Esta es velocidad de la onda. ¿Bien? De la onda. Muy bien, con esto en mente vamos con el siguiente problema. Una onda viajera unidimensional. Las ondas que estamos haciendo son unidimensionales, es decir, estamos asumiendo que viajan en una sola dirección, en este caso a lo largo del eje X. Ya sea para adelante o para atrás, no importa. Al final, el más o menos es simplemente un convenio. Bien, en este caso entonces me dan la ecuación de la onda. Tenemos ahí. Por ejemplo, acá han usado la función seno. ¿Puede ser seno? Sí. Y hasta acá, por ejemplo, me dan seno. Y me dan la ecuación de la onda como un dato. Y en base a eso me piden que calcule la longitud de onda. Longitud de onda. Bien. Recordemos la ecuación general de la onda. Como en mi problema me dan con seno, yo lo voy a hacer con general con seno. Sería A seno omega t más menos que, a ver, acá hay un error, no es K, es KX primero. Perdón. Ok. La puedo escribir. Entonces acá sería en general KX más menos omega por t. Muy bien. Kaiser S5pi CW igual 24 igual. Ok. Listo. Vamos a ver. Corroboramos ahorita. ¿Sí? De todas maneras. Entonces, miren. Esta es mi ecuación general. Y esta es mi ecuación particular. ¿Sí? Lo primero que me piden... sí, la longitud de onda y la velocidad de la onda. Miren, pero la longitud de onda sabemos que es simplemente 2pi sobre k. ¿Ya? Entonces la relación que hay entre lambda y el k. ¿Ya? Es por definición. Entonces esa es la relación entre... Ahí está. Bien. Pero, miren K, ¿quién sería K? Por identificación de términos. Eso sería K. O sea, K sería, identificando términos sería 5. K sería, identificando términos sería 5 pi radianes metros. ¿Ya? ¿Sale dónde? Identificando simplemente los términos. Ahora sí, como ya tengo K, reemplazo y puedo calcular lambda. Bien. A ver, entonces, ¿cuánto sale lambda? A ver. Andrea me dice que es 1.67. A ver qué dice el resto. Yo tengo otro numerito, Andrea, chequéalo. Yo tengo
2.4, puede que esté el error acá, pero chequenlo. ¿Alguien más lo ha hecho? Vamos, vamos. Yo tengo 2.4, verifiquen a ver. De repente hay un error. Andrea me está dando otro resultado. ¿Ok? Sí, a ver, alguien más que verifique. En la parte A también me piden la velocidad. La velocidad. Bien, nosotros para la velocidad hemos dado longitud de onda por F, pero hay otra formulita que la podemos demostrar, que la velocidad también es omega sobre K directamente. ¿Ya? En realidad no es difícil demostrarlo, pero lo vamos a dar como cierto. Entonces la velocidad también se puede calcular omega sobre K. ¿Ya? Omega sobre K. ¿Bien? Entonces K ya lo tenemos. K ya lo tenemos. Acá está, nos falta omega, pero miren quién es omega. Bien. Omega sería, identificando términos, sería entonces 24 pi, su unidad sería radianes por segundo. Y con esto ya podemos calcular la velocidad. Bien, a ver, ¿cuánto sería la velocidad? Entonces simplemente es omega sobre K. Verifiquen esto. 28.8 metros por segundo. Verifiquen el resultado, por favor. Listo. ¿Y el anterior? ¿Está bien 2.4 o es lo que hizo Andrea? 2.4. Ok. Andrea, listo. Sí, sí. Yo también tengo eso, pero no digo que esté bien el mío, solo digo que tengo eso, en todo caso se verifica. Bien, entonces ya tengo la longitud de onda, ya tengo la velocidad de la onda, entonces ya tengo la parte A. Y vamos con la parte B. La parte B que nos piden. La parte B nos piden la velocidad máxima para un punto de la cuerda, miren. Bien, la velocidad máxima. Entonces, de un punto de la cuerda me está preguntando entonces por la velocidad de quién? Del medio físico. Del medio físico. ¿Correcto? Punto de la cuerda es el medio, por lo tanto me está preguntando la velocidad máxima del medio físico. Y esto ya hemos visto que la velocidad máxima es omega por A. Omega ya lo tenemos. Y acá está A, miren. Entonces A es igual a 0.15 metros. Por lo tanto, ya puedo calcular la velocidad máxima. ¿Bien? A ver, calcule entonces la velocidad máxima. Y ya está. Y la velocidad máxima es 11.3. Listo, muy bien. Ya tenemos la parte B. Ya está la parte B. C. Vamos con la parte C. En la C nos dice la tensión de la cuerda. F, le he llamado F, ¿recuerdan? F. La tensión de la cuerda. Es una cuerda que está tensa. Entonces me piden cuál es la tensión de esa cuerda. Para la tensión hemos dado solo una formulita, así que aquí no hay nada que discriminar. Lo único que voy a hacer, entonces yo sé que la velocidad es igual a F sobre mu. Entonces de aquí resulta que mu sería, te digo, F sería despejar F, que es mi incógnita,
y esa formulita también la guardamos, aquí va a quedar que F sería simplemente mu por velocidad al cuadrado. Bien, entonces sería la fórmula para la tensión. ¿Ya? Esa formulita siempre se usa, F igual mu velocidad al cuadrado. Simplemente he despejado F porque F es mi incógnita. Muy bien. Ahí está, Andrea ya lo hizo. Muy bien, vamos a verificar. Mu, ¿cuánto es mu? ¿Nos dan mu? Sí, sí, ¿no? Acá está, ve. O sea, mu nos dicen que es 0.1 kilogramo por metro. Entonces, este es mu y B. La pregunta, esta B que va aquí, esta velocidad será el 28.8 o el 11.3. Acá tenemos dos velocidades. ¿Cuál de esas dos velocidades iría en esa fórmula? Entonces, ¿cuál sería la velocidad aquí? 28.8. ¿Por qué? Porque esta es la velocidad de la onda. Esta fórmula es la velocidad de la onda. ¿Ya? Esta no, esta es la velocidad del medio físico. Entonces, ahí está. Entonces, con eso ya podemos calcular. Ya podemos calcular la fuerza. Bien, a ver, entonces, Andrea me dice que es 82, 83.1, dice, a ver, chequen. 82.94. Yo también tengo ese. A ver, Andrea, verifica. Yo tengo ese también. Igual verifiquen, por favor. Es 28.8 al cuadrado por 0.1. Bien. Listo. Ya está. Muy bien. Ya tenemos la parte C. Vamos con la D. La D. Aunque la D, a ver, ya esto lo voy a indicar y lo vamos a dejar por ahí. La D me piden la potencia máxima. O sea, me están preguntando la potencia máxima de la onda. Aquí también hay una sola formulita. ¿Ya? Una sola formulita que es, a ver, voy a transcribirla. Raíz de mu por F, ¿sí? Omega al cuadrado por A al cuadrado. Bueno, es solo cuestión de reemplazar, porque mu ya lo tenemos, F lo tenemos. Bueno, es solo cuestión de reemplazar, porque mu ya lo tenemos, F lo tenemos, omega lo tenemos, y la amplitud la tenemos. Así que todo tenemos, es solo cuestión de reemplazar. Ya eso lo voy a dejar ahí como tareita. Y en E nos piden la potencia media. Potencia media, teoría, la potencia media es simplemente la potencia máxima entre dos. ¿Sí? Entonces ya esto lo dejo ahí. ¿Listo? A ver, preguntas sobre este problema. Entonces, un problemita aquí donde cómo usar la ecuación de la onda. En estos problemas hay que identificar términos. ¿Ah? ¿Preguntas? Y esos cálculos los hacen, ¿ya? Por favor, para ganar un poquito de tiempo. Listo. Muy bien, vamos entonces. Vamos con este ejercicio de acá. Dice, pulsos transversales viajan con una rapidez
de 200 metros por segundo a lo largo de un alambre de cobre tenso, cuyo diámetro es 1.50 milímetros. Calcule la tensión del alambre. ¿Ok? A ver, léanlo un minutito y luego lo planteamos, ¿ya? Este es un problema un poquito diferente, nos va a pedir algunas otras cositas. ¿Sí? Mientras tanto, yo voy a ir haciendo un dibujito para que nos ayude a comprender el problema. Muy bien. Vamos tomando datos. Ahí tenemos el alambre, lo he dibujado exageradamente, pues para poder visualizar. Aquí tengo mi alambre de cobre cilíndrico. ¿Okay? Bien, ¿qué me dice? Que por este alambre viaja una onda, ¿cierto? Viaja una onda y nos dan su velocidad. Y me dicen que la velocidad con que viaja la onda es de 200 metros por segundo. Bien, la onda va a viajar por ese alambre. El alambre dice que está tenso y me dan el diámetro. Me están dando el diámetro. El diámetro sería esto, ¿no? Ese diámetro me lo están dando y me dicen que es 1.50 milímetros. Entonces me dan la velocidad de la onda y me dan el diámetro del alambre. Muy bien. También nos dan la densidad del cobre, porque esto es alambre de cobre, así que me dan la densidad. Le voy a poner así nada más, ya sé que es cobre, porque es el único. 8.92 gramos centímetros cúbicos. Entonces, tengo la velocidad de la onda, tengo el diámetro del alambre y tengo la densidad del material que está hecho el alambre, que es cobre. Muy bien. Ahí estamos. Tenemos esos datos. ¿Listo? A ver, con esos datos, ¿qué nos piden hallar? Vamos a ver. Calcule la tensión. Entonces, este alambre está sometido a una tensión, como si fuera una cuerda, igualito. Entonces nos están preguntando por esa tensión. Bien, entonces nos están preguntando cuánto es la tensión que sufre este alambre. A ver, hasta ahí preguntas. Hay que estar claro en lo que me piden y lo que tengo. Lo que tengo está en rojo en la esquina inferior, izquierda, y F sería la tensión de ese alambre. Bien. A ver, ¿está bien? ¿Me siguen? No quiero ir solo, no quiero avanzar solo. Listo. Recuerden que la única formulita que tenemos para hallar F ya la hemos despejado, ¿verdad? F es igual a mu velocidad al cuadrado. Esa ya la tenemos. Miren, el problema de alguna manera es sencillo, pero va a haber algunas cositas en el medio que vamos a necesitar. Miren, la velocidad ya la tengo. O sea, ya tengo esto. Solamente me faltaría hallar el mu. ¿Sí? El mu me faltaría. ¿Vamos? ¿El mu qué cosa es? El mu es la densidad lineal. ¿Bien? Entonces vamos a suponer, no pierdo nada, que el alambre tiene una masa m y su densidad es ρ.
¿sí? Y también tiene un volumen, voy a colocarlo por acá. Tiene su masa, tiene su densidad y tiene su volumen, ¿no es cierto? De ese cobre, de ese alambre. Pero ¿quién es la densidad lineal? Definición de densidad lineal. La densidad lineal hemos visto que simplemente es la masa entre la longitud. Y la longitud, vamos a dibujarla, la longitud sería esta, pues, ¿no? Esto sería la longitud y le llamamos L. Le ponemos nombre y no hay problema. Ahí está. Entonces sería M entre L por la velocidad al cuadrado. Ya está. Pero M ni L lo conocemos. Lo único que conocemos es V al cuadrado. ¿Pero a qué es igual la masa? Primera clase hicimos densidad, masa, volumen, peso específico. ¿A qué es igual la densidad? ¿Mm? ¿A qué es igual la densidad? ¿Quién me dice? Acuérdense que la densidad era masa entre volumen, por lo tanto el volumen sería, ¿qué digo? La masa sería densidad por volumen, ¿no es cierto? Entonces la masa sería la densidad por el volumen, mayúscula, entre L, y la velocidad al cuadrado. A ver, ¿están de acuerdo hasta ahí? Miren en el dibujito quién es L. B sería el volumen del alambre, la B mayúscula el volumen y la B chiquita es la velocidad. No confundir. Pero ¿quién es el volumen? Miren, este es un área circular, ¿cierto? ¿A qué sería igual el volumen? El volumen, si ustedes recuerdan, sería esta área por L, ¿correcto? ¿Sí o no? Y si gusta la apuntamos acá. Acá la apuntamos. Esto tiene un área A. Entonces este círculo tiene un área A, ¿no es cierto? Entonces, según la geometría básica, sería densidad, pero el volumen sería área por longitud, ¿correcto? Entonces, geometría básica, entonces sería área por longitud entre L, velocidad al cuadrado. Como ustedes ven, la longitud se cancela. ¿Bien? ¿Y qué nos va quedando? Densidad por área, velocidad al cuadrado. Miren, la densidad ya la conozco, está aquí, la velocidad también, solo me falta el área. Pero el área, ¿quién es? Es el área de este círculo. Geometría básica, conozco el diámetro. Entonces, ¿cómo me quedaría finalmente? Entonces, por lo tanto, F me va a quedar densidad. Recuerdan, el área era pi cuartos, diámetro al cuadrado por velocidad al cuadrado. Y ya tengo mi formulita, velocidad al cuadrado. Y ya tengo mi formulita, geometría básica, el área de un círculo en función del diámetro es pi cuarto diámetro al cuadrado, geometría básica. Y como ven, ya tengo la densidad, tengo el diámetro y tengo la velocidad. Así que tengo todo para poder calcular lo que me han solicitado. Acá es 200. ¿Ya? Bien, a ver, preguntas. Preguntas sobre el procedimiento. Caramba, este cero me traiciona. Ahí está. Bien, a ver, ¿me siguieron o se perdieron? Geometría básica. Ahora sí, lo que queda es reemplazar, pero cuidado, no me cometan el error. Esto hay que ponerlo en metros y esto en kilogramos metros. Ese diámetro en metros sería 1.5 por 10 a la menos 3 metros. Y esto en kilogramos sería 892 kilogramos metros cúbicos. Así que, señores, conversión de unidades, ¿ya?
y tendríamos esto. Eso es lo que tendría que ir en la fórmula de aquí. ¿Okay? ¿Listo? A ver, preguntas. Por favor, reemplacen ahora todo y me dicen cuánto sale la tensión. Yo tengo esto. Por favor, verifiquen. A ver. Sí, a ver. ¿Preguntas? Pum, 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 pum. Hola. Hola, hola. A ver, por favor, verifiquen si ese resultado es correcto. O alguna pregunta en el procedimiento, háganmelo saber si hay dudas. Acá, por ejemplo, hay una sola formulita, pero las otras hemos tenido que ir deduciéndolas a partir de fórmulas de geometría, básicamente. Hola. Bien, listo. Entonces, ya está. Vamos a... Perfecto. Listo. Newton, muy bien. Listo. Vamos entonces, pasamos a ver otro punto de acá. Ahora vamos a ver un fenómeno que se denomina ondas estacionarias. Como ven que estamos tratando en una cuerda. Este fenómeno se va a dar cuando la onda se genera en una cuerda, en un medio físico limitado. En este caso, el medio físico es la cuerda. Vamos a suponer que la cuerda está atada en un extremo y atada en el otro, así como aparece en el dibujito acá. ¿Bien? Pues, para que lo puedan poner como ejemplo, tú estás encerrado en tu habitación y hablas. Entonces, el sonido va a estar limitado a tu habitación, va a rebotar en las paredes. Entonces, cuando este sonido rebote en forma de onda, va a haber interferencias. Van a haber ondas que van y vienen. ¿Ya? Entonces, la idea que tenemos acá, pero en una cuerda. Entonces, si hubiera una onda que viaja de A, partiendo de A hacia la derecha, va a llegar a este extremo y como el medio físico se termina, no le queda más que rebotar. En realidad se le llama reflejar y va a haber una onda hacia la izquierda. Entonces va a haber una onda a la derecha y va a haber una onda hacia la izquierda. Entonces ahí se genera un fenómeno llamado ondas estacionarias. ¿Ya? Eso va a hacer que aparezcan unos dibujitos que tienen esta forma, que se llaman nodos, que digo, se llaman armónicos. ¿Ya? Entonces, para una determinada frecuencia de la onda, va a aparecer un nodo, que digo un armónico. Para otra frecuencia va a aparecer dos armónicos, para otra tres, para otra cuatro. Entonces yo voy observando que el número de armónicos depende de la frecuencia. ¿Bien? Entonces hay una relación importante para este tipo de ondas. Esta es la ecuación de la onda que va a viajar a la derecha y esta es la que viaja hacia la izquierda. Entonces, mediante un aparato matemático se llega a esta conclusión. Acá está. ¿Bien? Tenemos una onda que igual se comporta con senos o coseno, dependiendo. ¿Bien? Y esta velocidad de la onda es una fórmula general.
¿ya? Pero lo importante es la relación que hay entre la longitud de la onda y el número de armónicos. Ya esta es la ecuación básica para ondas estacionarias. Por ejemplo, cuando n hay un armónico, la longitud de onda vale 2L. Cuando n vale 2, n es el número de armónicos. Ya n es el número, acá n vale 1. Aquí n vale 2. Aquí n vale 3. N es el número de armónicos. Aquí hay un armónico, acá hay 2 armónicos, acá hay 3 armónicos. Entonces acá n vale 3, acá n vale 2, acá n vale 1. Cuando n vale 1, la longitud de 2L, cuando vale 2, L, cuando vale 3, un 2/3 de L, etc. Así que hay una relación entre el número de armónico y la longitud de la onda. Y esta es la ecuación que relaciona el número de armónicos y la longitud de la onda. Y claro, depende de la longitud de la cuerda. También puedes salir esta expresión. Entonces la frecuencia también depende del número de armónicos. No olvidar que n es el número de armónicos. A estos puntos de aquí, como el que estoy señalando, se le llama nodos. Aquí, por ejemplo, en este hay 2 nodos, 1 y 2. Aquí hay 1, 2 y 3. Aquí hay 1, 2, 3 y 4. Y a la cima, a la parte de arribita, se le llama antinodos. Por ejemplo, acá hay un antinodo. Acá hay 1, 2 antinodos. Acá hay 1, 2, 3 antinodos. Son conceptos o palabritas que hay que saberlas porque puede aparecer en un problema. Entonces, miren, acá hay un antinodo. Acá hay 1, 2 antinodos. Acá hay 1, 2, 3. Si ustedes observan, el número de antinodos coincide con el número de armónicos. ¿Ya? El número de antinodos coincide con el número de armónicos. Acá está un antinodo, acá hay 2, acá hay 1, 2, 3. Como ven, el número de antinodos coincide con el número de nodos. ¿Ya? Y esta es la relación básica. Ahora, hay una frecuencia particular, especial, para la cual aparece el primer armónico. O sea, no aparecen los armónicos para cualquier frecuencia. Hay unas frecuencias especiales para la cual aparecen los armónicos. Y hay una para la cual aparece el primer armónico. A esa frecuencia para la cual aparece el primer armónico se le conoce como frecuencia fundamental. ¿Ah? Y la vamos a llamar F1. ¿Por qué? Porque es la frecuencia cuando corresponde a un armónico. Y sale de acá. Entonces, con esta formulita yo podría hallar la frecuencia fundamental. ¿Y por qué es importante la frecuencia fundamental? Porque la siguiente frecuencia es 2 veces la frecuencia fundamental. La de acá será 3 veces la fundamental. De tal manera que tengo esta relación. La frecuencia para que aparezcan n armónicos es n veces la frecuencia fundamental. Por ejemplo, si el primer armónico aparece en 30 Hz, entonces 2 van a aparecer en 60, 3 en 90, etcétera, etcétera. Simplemente se multiplica el número de armónicos por la frecuencia fundamental. Bien. Muy bien, dicho esto, vamos a ver entonces un ejercicio. Bien, vamos haciéndolo porque ya vi que el tiempo nos va a traicionar. Dice una cuerda de 4 metros. Vamos anotando. Una cuerda 4 metros. Me da la densidad lineal, o sea, me está dando mu de la cuerda, 0.0015 kilogramos por metro. Está de extremo a extremo, así que si está de extremo a extremo, van a generar ondas estacionarias. Y me da que una de las frecuencias es de 270 Hz. No me dice para cuántos armónicos, así que le pongo un n cualquiera. Lo que sí me dice, mientras que para la siguiente frecuencia válida, por lo tanto sería para n más 1, la siguiente es n más 1, sería 315.
¿Sí? Entonces, lo que me dice es que para esta frecuencia 270, la siguiente frecuencia válida es 315. Ya recuerden que algo que me olvidé de decir, el número de armónicos siempre es entero, no va a aparecer de armónico, no existe en la naturaleza. Aparece 1, 2, 3, 4, pero no aparecen fracciones. Bien, entonces Fn le llamo 270 y Fn más 1 sería 315, es lo que dice el problema. Con esto en mente me piden que calcule la frecuencia fundamental, o sea, me están pidiendo F1. Bien, F1. Muy bien. Aquí vamos a dar, por cierto, la siguiente, ¿ya? F1 es igual a Fn más 1 más Fn, siempre. Es decir, entre dos frecuencias sucesivas, la diferencia es la frecuencia fundamental. Si yo tengo la frecuencia para 6 armónicos y tengo la frecuencia para 5 armónicos, simplemente la resto y esa resta va a ser la frecuencia fundamental. Así que en nuestro caso la frecuencia fundamental sería simplemente 315 menos 2, 40. Es decir, la frecuencia fundamental sería 45 Hz. Bien, y ya tengo la parte A. Ya tengo la frecuencia fundamental. Luego dice, parte B, la velocidad de la onda. Ok, me están preguntando por B. Hay una relación que la voy a transcribir que está en la diapositiva que me dice que la frecuencia 1 es igual a la velocidad sobre 2L. Esta es una fórmula que existe y está en la diapositiva. Entonces de aquí me resulta que la velocidad es 2L por F1. ¿Ya? ¿De dónde sale esta? De la diapositiva. Es una formulita que se ha deducido en la diapositiva anterior. Por lo tanto, ya puedo calcular la velocidad de la onda. ¿Ya? Solamente acá el trabajo es saber escoger bien la fórmula que me va a servir. Entonces 2 por L, L lo tenemos, sí. F1 lo tenemos, sí. Por lo tanto, podemos hallar la velocidad de la onda. ¿Sí? Y resulta que la velocidad de la onda entonces sería, verifiquen por favor, son cálculos sencillos, 360 metros por segundo. ¿Listo? ¿Sí? 315 menos 270. Sí. ¿Cuánto sale? ¿No hay 45? Sí, sí, exacto. Sería la frecuencia mayor menos la frecuencia. Son consecutivas, ¿cierto? Son frecuencias consecutivas. Siempre la diferencia va a ser la frecuencia fundamental, por teoría, ¿ya? Se puede demostrar eso, pero en este ejercicio ya no lo estamos haciendo. Entonces ya tengo la velocidad de la onda. Siguiente, C. En la C nos piden la tensión de la cuerda. Nuevamente nos piden la tensión de la cuerda. Nuevamente no hay, la única formulita que tenemos es mu velocidad al cuadrado. No hay ninguna otra. ¿Eh? Mu lo tenemos. Mu no están dando. La velocidad la acabamos de calcular, así que podemos calcular la tensión. ¿Sí? Y esto va a salir 194.5 aproximadamente. Así es. Muy bien, Andrea. Y ya está. Y por último, muy bien. Y por último, D. El armónico correspondiente a 270. Acuerden, cuando digo una frecuencia válida, es que para esa frecuencia existen un número de armónicos. Aquí, por ejemplo, me dicen que esta frecuencia es válida, pero no sé cuánto es el armónico.
justamente me preguntan para cuántos armónicos van a aparecer para esa frecuencia. Aquí lo que entonces la incógnita es n. Bien, entonces la incógnita aquí en realidad es el número de armónicos. Pues bien, pero yo sé lo siguiente, que Fn es n veces F. Pues bien, pero yo sé lo siguiente, que Fn es n veces F1, ¿cierto? Eso lo hemos también en la diapositiva, de donde resulta que F1, que digo n, donde resulta que n, despejamos n, y resulta que n sería Fn entre n. Fn vale 270, ¿cierto? Acá es F1 entre F1. ¿Okay? Ajá, muy bien. Y con eso ya podemos calcular M6. ¿Qué significa? Que esta frecuencia es van a aparecer 6 armónicos. Entonces, esta va a ser para 7, por ejemplo, ¿no? Y la que sigue sería para 8 y etcétera. Y siempre la diferencia entre ellas va a ser 45. ¿Correcto? Y ya está. Listo, entonces hemos logrado concluir este problemita. Preguntas. Las formulitas que cogió de acá están en la diapositiva donde hemos hablado de esto. ¿Okay? No las he sacado debajo de la manga, están ahí en la diapositiva. ¿Listo? ¿Preguntas? Bien. Si no hay, entonces vamos con la última partecita. Ondas sonoras. Las ondas sonoras o ondas de sonido, pues son ondas transversales, ¿no? Ondas, ¿qué digo? Longitudinales. ¿Ya? Aquí el sonido se genera en realidad por cambios de presión en el aire. Bien, y son captadas por el oído y por eso pues también se conoce como ondas de sonido. Una teórica súper básica es una de las características de las ondas son la frecuencia. ¿Ya? La frecuencia está asociada con el concepto de grave o agudo. Cuando una onda de sonido es grave, entonces su frecuencia es baja. Cuando es muy agudo, su frecuencia es alta. Entonces la frecuencia se asocia con si es grave o es agudo el sonido. ¿Sí? Nosotros los seres humanos, por ejemplo, podemos detectar ondas en promedio, las ondas de sonido cuya frecuencia están entre 20 Hz y 20.000 Hz. Y se conoce como el espectro audible, que podemos oír la mayoría de personas. Hay algunas que hay un poquito menos de 20, unos mayores de 20.000, pero el promedio estamos acá. ¿Ah? Las ondas cuya frecuencia están para abajo de 20 se conocen como infrasonido. Son ondas muy graves. Y las ondas que están arriba de los 20.000 se conoce como ultrasonido. Son ondas muy agudas. Tan agudas pueden ser que no las escuchamos. O pueden ser muy graves, tan graves que tampoco las escuchamos. Ya, este es el rango en el que nosotros escuchamos. Por eso se conoce como el rango audible o el espectro audible. Es como en la luz, la onda electromagnética. Hay un rango de onda electromagnética cuya frecuencia nosotros la vemos, pero hay otras que no. Por eso se llama también el espectro visible de una onda electromagnética. Solo vemos una porción de frecuencias. El resto no las vemos. Entonces es limitado en realidad nuestro sensor ojo, así como es limitado también nuestro sensor llamado oído. Bien, acá tenemos una formulita para hallar la velocidad del sonido en función de la temperatura del aire. Esta es una fórmula empírica, de donde la temperatura en Celsius, y meto aquí, puedo saber aproximadamente la velocidad del sonido en el aire a esta determinada temperatura.
hemos comentado que la velocidad del sonido, en este caso de la onda, depende de las propiedades del medio físico. Si no cambian las propiedades del medio físico, la velocidad va a ser la misma. Pero si cambian las propiedades del medio físico, la velocidad puede cambiar y la temperatura es una propiedad del medio físico. Entonces, si cambia la temperatura, cambia la velocidad del sonido. De ahí que el sonido tenga diferentes velocidades y diferentes materiales. Por ejemplo, acá tengo una tablita, miren, observen. En el aire, a 0 grados, aproximadamente 331 metros por segundo. A temperatura ambiente, 343 metros por segundo. Miren en el agua, la velocidad del sonido en el agua es casi 5 veces la velocidad del sonido en el aire, 1500 metros por segundo. Y en acero es mucho más rápido todavía. Entonces depende del material, depende del medio físico. ¿Ya? Eso lo hemos dicho también hace rato. En el caso de la cuerda hablamos de la tensión de la cuerda. Si cambia la tensión de la cuerda va a cambiar la velocidad del sonido. Si cambia la densidad lineal de la cuerda, cambia la velocidad del sonido, porque eso son propiedades del medio físico. Entonces, si varían las propiedades del medio físico, varían la velocidad de la onda. Si las propiedades del medio físico no cambian, la velocidad es la misma, no importa la fuente. No importa si la genera una persona cuando habla o la genera un mosquito cuando chilla, etcétera, la velocidad del sonido va a tener la misma si las propiedades físicas del medio no cambian. Entonces no depende de la fuente. ¿Ya? Depende entonces en realidad de las propiedades del medio físico. Bien, todo esto es súper sencillo del sonido. Depende de la propiedad del medio físico, sí. Está de acá esa formulita empírica para hallar la velocidad del sonido en función de la temperatura del aire. Bien, y acá hay una tablita en caso la necesitemos. Muy bien, entonces con esto vamos a ver este último problemita. Estamos en el límite del tiempo, vamos a plantearlo. Vamos a ir dando algunos resultados, los indicamos y a los cálculos específicos los pueden hacer con calma. ¿Listo? Léanlo por favor. Mientras tanto yo voy a hacer un dibujito que me sirve para comprender mejor el problemita. Muy bien, a ver, vamos a ver cómo nos va. Atención, mucha atención aquí, ¿ya? Dice que en la orilla lejana de un río, aquí he dibujado el río de manera esquemática, claro, ¿ya? Aquí está, digamos, el agua. Estoy mirando el río de manera transversal, ¿sí? Aquí está. Entonces, esto sería el ancho del río, que le podemos llamar D, ¿sí? Esto sería el ancho del río, ¿ya? Ahí está el ancho del río. Dice que aquí se genera una onda, en este punto, en este extremo. Entonces la onda va a viajar. Ahí está. Bien, la onda va a viajar. La onda va a viajar. Pero si ustedes observan, la onda va a atravesar, va a viajar tanto en el aire como en el agua. ¿Correcto? Se lo pueden observar ahí. Va a viajar en dos medios a la vez. Vamos a ponerlo hasta acá el agua para visualizarlo mejor. Ahí está. Y entonces, la onda va a tener dos velocidades, que le vamos a llamar
esta velocidad 1, ¿sí? Que sería la velocidad en el aire, y va a haber una velocidad 2, que sería la velocidad en el agua. ¿Listo? Dice que acá hay una persona que está afuera aquí, y hay otra que está aquí sumergida en el agua, por decir. Ya vamos a ponerla así. Vamos a poner que están a la misma, el mismo eje para cuestiones didácticas. ¿Bien? Entonces, como tienen diferentes velocidades, esto lo va a escuchar en un tiempo T1, el sonido. Mientras que esto lo va a escuchar en un tiempo T2. ¿Sí? Estoy modelando. Entonces, la velocidad de la onda en el aire, él lo va a escuchar en un tiempo T1 y va a tener una velocidad 2 en el agua, y esta persona que está dentro del agua la escucha en un tiempo T2. ¿Correcto? A ver, hasta ahí díganme si me están siguiendo. Eso es importante, esta partecita. Van a ver que es física 1 en realidad. ¿Listo? Ya está. Si ustedes observan, física 1, la distancia D sería simplemente V1 por T1. ¿Sí? Velocidad 1 por T1. Pero también sería lo mismo velocidad 2 por tiempo 2. Recorren la misma distancia, diferentes velocidades, diferentes tiempos, pero la distancia es la misma. ¿Correcto? A ver, hasta ahí. ¿Me siguen? Listo. Entonces, miren, aquí viene lo primero. Miren, B2, yo sé que B2 es mayor que B1. ¿Por qué? En el agua, como hemos visto en la tabla, en el agua la velocidad es más grande del sonido que en el aire, ¿correcto? Entonces yo sé de ahí que la velocidad 2 es mayor que la velocidad 1. Por lo tanto, el tiempo 2 va a ser menor que el tiempo 1, ¿sí? Porque si acá corre más rápido, T2 va a ser más chico que T1, ¿correcto? Mayor velocidad, menor tiempo. Menor velocidad, mayor tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Física 1. Esta relación es importante. Entonces, T1 es mayor que T2, por lo tanto, T1 menos T2, yo le voy a llamar delta de T. Entonces, ¿quién es T1 menos T2? T1 menos T2, si ustedes leen arriba, dice que entre uno y el otro, ¿cuánto hay una demora? Exacto, hay una demora entre los sonidos. Ese delta de T en realidad para nosotros sería el 1.20 segundos. Ahí que lo tengo por ahí. No lo voy a reemplazar todavía, pero ahí está. ¿Correcto? Entonces, eso es cierto. ¿Ya? Entonces de acá, si gustan, podemos despejar T2 y T2 sería T1 menos delta de T. ¿Bien? Entonces tengo eso. Ya está. ¿Y por qué he hecho esto? Voy a reemplazarlo en esta igualdad. En esta igualdad. Voy a la igualdad de arriba y me va a quedar así. ¿Ve? B1 por T1 va a ser igual a B2 por T2, pero T2 es T1 menos delta de T. ¿Sí? Esto lo estoy usando aquí. A ver, díganme si me sigue. ¿Ya? Ya después ya ustedes hacen los cálculos. Vamos con el procedimiento. ¿Sí? Entonces, si ustedes de acá despejan, pueden despejar T1. ¿Ya? Eso lo voy a dejar. Y le va a quedar que T1, voy a ponerlo por acá. Va a quedar que T1, si despejo T1 me va a quedar así, ¿ves? Así. ¿Ya? Entonces, ustedes despejan T1 de aquí, ya álgebra, lo dejo como tarea, van a llegar a este resultado. Ahorita le estoy dejando tareita. ¿Bien? Entonces,
ya tenemos este resultado. Y miren, delta de t lo conocemos, está aquí. B1 y B2 no los conocemos, pero sabemos quiénes son. ¿Quiénes son B1 y B2? ¿Ya? ¿Quiénes son B1? B1, ¿ya? ¿Quiénes son B1? B1 es la velocidad en el aire. ¿Sí? B1 es la velocidad del sonido en el aire. Bien, ustedes recordarán, hay una formulita para hallar la velocidad del sonido en el aire en función de la temperatura. ¿Ok? ¿Por qué? Entonces la formulita era, la voy a transcribir acá, 331.5 más 0.607 por la temperatura. Y la temperatura es 25. Y de ahí voy a obtener yo la velocidad del sonido en el aire. ¿Estamos? ¿Ya? ¿De dónde? Mi formulita empírica que vimos en la diapositiva anterior de la velocidad en la función de la temperatura. Y esto va a salir más o menos 346.68. Bien. Y esto sería B1. ¿De dónde la calculo? Con la formulita de la velocidad en el aire en función de la temperatura. ¿Bien? ¿Cómo calculo B2? B2 es la velocidad del sonido en el agua. Aquí vamos a asumir que el aire y el agua están en equilibrio térmico, por lo tanto tienen la misma temperatura. Entonces me voy a la tablita y en la tablita se van a encontrar la velocidad del sonido en el agua cuando la temperatura es 25. ¿Ya? Eso está en la tablita. No regreso porque no, de repente no se me daña. Entonces está en la tablita. Y esto es, según la tabla, 1500 metros por segundo. Gracias, Oscar. Entonces tengo eso. Así que miren, ya tengo T1, tengo B1, tengo B2 y tengo delta de T. Por lo tanto, ya puedo calcular entonces ya puedo calcular mi T1. ¿Bien? Puedo calcular T1. Y si ustedes meten todos esos datos, T1 le va a salir aproximadamente 1.56 segundos. Ya lo quiero que noten es los procedimientos, la lógica y los cálculos, ya lo pueden hacer luego con calma. Bien, entonces ya tengo T1. ¿Qué hago? Pues como ya tengo T1, yo sé que D es B1 por T1. B1 lo tenemos y T1 lo tenemos. Por lo tanto, podemos calcular D. ¿Bien? Entonces le va a salir aproximadamente 541 metros. ¿Bien? Ahí está. Entonces el procedimiento para este problema. ¿Bien? Ya ustedes por favor verifican. Lo importante en esta ocasión es el procedimiento. Pues, porque el tiempo nos ha traicionado una vez más. Jóvenes, ¿alguna pregunta sobre este problema? Como ven, es puro física 1, ¿no? Distancia, velocidad por tiempo, etc. ¿No? En realidad es física 1 aplicado para un concepto de velocidad del sonido y nada más. ¿Sí? ¿Preguntas sobre el ejercicio? Bien, si no hay, entonces vamos. ¿Qué vimos hoy? Hoy hemos visto las ondas mecánicas, hemos visto ondas mecánicas transversales, hemos visto las ondas mecánicas estacionarias,
y hemos visto pues las ondas de sonido. También hemos visto la diferencia entre una onda mecánica, que su principal característica, pues aparte de que transporta energía y que es una perturbación, necesita de todas maneras de un medio físico para existir y propagarse, cosa que no sucede con una onda electromagnética, la cual puede viajar y propagarse a través del espacio vacío. Bien, entonces eso es lo que hemos visto y revisado en esta ocasión. Voy a leer el objetivo alcanzado. Al finalizar la sesión, el estudiante calcula parámetros de ondas mecánicas aplicando leyes de movimiento ondulatorio de manera práctica, fundamentada y lógica. Bueno, si posteriormente tiene dudas, las puede plantear vía mensaje, le estaré respondiendo dentro de las 24 horas, que es la regla. Muy bien, jóvenes. Voy dando por concluida la videoconferencia de esta semana. Si luego hay preguntas de otra índole, al cerrar la grabación. Bien.